Saludos, gente buena. Bienvenidos nueva vez a Derecho con Cucharita. Yo soy Daniel Arias y en el video de hoy vamos a hablar sobre la tentativa de delito. A propósito del caso del joven del Porsche amarillo que tuvo un incidente con algunos agentes de tránsito de la República Dominicana en la avenida Lincoln hace ya unas cuantas semanas. Bien, lo primero que hay que hacer es conceptualizar lo que es la tentativa de delito en términos generales, para luego entonces caer al tema de la tentativa de homicidio. Como definición, podríamos decir que la tentativa de delito es la realización de actos dirigidos a la producción de un delito sin que se llegue a consumar esta infracción. O sea, es el intento de cometer una infracción penal sin que esta infracción penal se llegue a consumar. Según nuestra legislación penal, nuestro código penal, la tentativa de crimen se castiga como el crimen mismo. O sea que si usted es sancionado, si la persona es sancionada de tentativa de homicidio, por ejemplo, la pena que le corresponde sería la misma que si hubiese cometido el homicidio. Es decir, en este caso de 3 a 20 años, un homicidio voluntario, por decir algo. O cualquier otro crimen, la tentativa sería sancionada como si hubiese consumado ese crimen. A partir de ahí sabemos ya que la tentativa es sancionable penalmente, pero esta sanción depende de ciertas condiciones, ciertas circunstancias necesarias para que pueda castigarse penalmente la tentativa, y eso es lo que vamos a explicar en el video de hoy. Para entender los requisitos necesarios para que la tentativa sea sancionable, es obligatorio, es imprescindible saber lo que son las fases del delito, o sea, las fases del desarrollo del delito, desde que se idea, desde que se piensa en cometer hasta su ejecución final. Esto es lo que los doctrinarios, los teóricos le llaman iter criminis. El iter criminis, o sea, el proceso de desarrollo para la ejecución de un delito. El iter criminis empieza en la mente, con la idea de cometer el delito. Entonces, ahí podríamos decir que el delito se divide en dos fases, la fase interna y la fase externa. Dentro de la fase interna están los pensamientos, las ideas, ese designio que la persona se hace para cometer una infracción penal. Esta fase interna no es sancionable penalmente, pues como dice el principio jurídico universal, los pensamientos no delinquen. Es decir, a usted no lo pueden sancionar por haber pensado cometer un delito, o por haber expresado incluso la idea de cometer un delito. No se le va a sancionar por eso, porque esto es parte de la fase interna del delito. Ahora tenemos la fase externa del delito, donde ya están los actos preparatorios y también la fase ejecutiva. Los actos preparatorios son esta preparación que usted hace para la comisión del delito. Por ejemplo, la adquisición de las herramientas necesarias para su ejecución, algunas acciones que usted hace para ponerse, digamos, en condiciones de ejecutar ese delito. Por poner un ejemplo, si la persona tiene la intención de cometer un robo en una vivienda, puede que compre o consiga de alguna manera, no sé, una cizalla o alguna herramienta útil para romper un candado, para romper un hierro, para abrir una puerta. ¿Con qué intención? Con la intención de introducirse a la casa para cometer el robo. Estos actos preparatorios, es decir, la adquisición de esas herramientas, o tal vez incluso también ir por la casa a observar para ver más o menos el comportamiento, la rutina de las personas que viven en esa casa y así hacer mejor su plan. Todo esto son actos preparatorios. Dentro de nuestra legislación penal, la dominicana, no se sancionan los actos preparatorios. Hay otras teorías que permiten la sanción de los actos preparatorios y dependiendo, ¿verdad?, de cuál teoría asuma la legislación que corresponda, pues podrían ser sancionados. Pero en República Dominicana, como nosotros no asumimos esa teoría, no son sancionables los actos preparatorios. Solo son sancionables los actos ejecutivos, la fase ya ejecutiva del delito. Entonces, la fase ejecutiva o actos ejecutivos
dentro del desarrollo, el proceso del delito, son ya aquellos actos que van encaminados a la comisión del delito. O sea, como lo llama nuestra legislación y como lo llama la teoría que nosotros asumimos, son los comienzos de ejecución del delito. Principio de ejecución, dice la ley. Es decir, la persona tiene que haber iniciado ya la ejecución del delito que pretende cometer. Sin embargo, no llega a ejecutarlo por razones externas a su voluntad. Y entonces a partir de ahí pudiera ser sancionable la tentativa si se dan otras condiciones que también iremos hablando en este video. Para que se hable de tentativa de delito, la no consumación de la infracción penal tiene que deberse a causas externas a la persona, no a su propio desistimiento. O sea, yo no puedo haber desistido de la acción, como estaba en el momento, pero decidí no hacerlo. Entonces ya ahí estaríamos hablando de un desistimiento que, digamos, excluiría la tentativa. No, la no consumación tiene que deberse a causas independientes de la voluntad del autor, o sea, de la persona que intenta cometer el delito. Por ejemplo, en el mismo caso del robo, bueno, la persona se introdujo a la casa, ya ahí hay un principio de ejecución porque rompió el candado, se introdujo a la casa, está mirando qué llevarse, pero entonces lo detienen en la casa, lo sorprenden, por ejemplo. Ahí la no consumación del robo se debió a que él fue detenido, algo que no dependía de su propia voluntad. No es que él decidió, entró en conciencia y dijo, me fui. No, a usted lo agarraron. Y por eso fue que usted no cometió el delito. O la persona que dispara con la intención de matar a otra, pero tal vez donde le impacta el proyectil no le provoca la muerte, o tal vez no le impacta por la mala puntería, o tal vez la pistola no dispara, pero usted intentó la percusión, o sea, usted apretó el gatillo. Todo eso son causas externas que no dependen de la voluntad del autor o de la persona. Y entonces estaríamos frente a una tentativa que es sancionable. Además de esta condición de que la causa de la no consumación tiene que ser externa a la voluntad de la persona, también tiene que ser idónea la tentativa. Idónea significa que los medios o el accionar de la persona tiene que ser, digamos, viable, o tiene que ser posible con esa acción y con esos medios poder cometer la infracción que se pretende. Por ejemplo, si la intención es matar a otra, pero lo hace con un cuchillo de plástico, intentando clavárselo en el estómago, pues entonces no habría una tentativa, porque aunque él tal vez tenía la intención, hizo el principio de ejecución, pero los medios eran inidóneos, o sea, no eran idóneos para lograr eso, porque con un cuchillo de plástico usted no se lo va a enterrar a una persona en el estómago y mucho menos le va a provocar la muerte. Por lo tanto, ahí no se podría hablar de una tentativa sancionable, por lo menos, porque sería una tentativa inidónea que no se sanciona según las teorías del derecho penal. El Código Penal Dominicano, además de las condiciones que hemos explicado que son necesarias para la sanción de la tentativa, es decir, que haya un principio de ejecución y que la causa de no consumación del delito haya sido externa a la voluntad de la persona, además exige la ley que se trate de un crimen. Esto es importante porque nuestra legislación penal categoriza las conductas punibles, o sea, las infracciones penales las categoriza en contravenciones, delitos y crímenes. Esta categorización viene dada dependiendo de la sanción aplicable al hecho. Entonces, en relación al crimen, que es lo que nos importa en esta ocasión, todo hecho que es sancionable de 2 años en adelante, que es lo que es el mínimo de la reclusión menor, así que le llama la ley, la reclusión menor, el mínimo de sanción son 2 años. Así, todo hecho que es sancionable de 2 años en adelante, 2 años de prisión, pues entonces es considerado como un crimen a la luz de la categorización que hace nuestra legislación penal actual. Entonces, para que un hecho o una tentativa pueda ser sancionable, tiene que tratarse de un crimen. O para que sea sancionable la tentativa de un delito, tiene que decirlo de manera expresa la ley, que es sancionable la tentativa de tal delito. Entonces, así,
por ejemplo, el caso de la estafa contra las personas, no contra el Estado, sino contra las personas, no es sancionable la tentativa. ¿Por qué? Porque la estafa, la sanción máxima es de 2 años. Entonces, si se está hablando de una tentativa de estafa, no se puede sancionar, a menos que sea en contra del Estado, porque ahí la pena aumenta. Dicho todo esto, si le aplicamos estos fundamentos al caso del joven que se trasladaba en un Porsche amarillo, un carro Porsche amarillo en la avenida Abraham Lincoln, donde se hizo viral un video donde él, digamos, no obtempera, no hace caso al llamado de los agentes de tránsito y lo que hace es poner en marcha el vehículo y luego acelera. En ese caso donde se le está denunciando por tentativa de homicidio, a la luz de los fundamentos que hemos explicado, no procede la tentativa de homicidio en ese caso. No hay una tentativa. ¿Por qué? Porque si bien los medios utilizados son idóneos para cometer un homicidio, es decir, el carro, el vehículo, es un medio por el cual se puede matar a otra persona a través del atropello, ¿verdad? Atropellándolo. Sin embargo, no hubo un principio de ejecución para la ejecución del homicidio, porque en el video se observa cómo él pone en marcha lentamente el vehículo para que el agente de tránsito que está al frente del vehículo se mueva, y cuando el agente se mueve, entonces él acelera y se va, que podría ser algún tipo de infracción a la ley de tránsito, pero no una tentativa de homicidio. Eso no puede entenderse como un principio de ejecución del homicidio, jamás. Bueno, mi gente, espero que con esta explicación en términos generales de lo que es la tentativa de delito y en términos particulares lo que es la tentativa de homicidio, sobre el caso en cuestión del Porsche amarillo versus agentes de tránsito, haya quedado claro lo que es esta figura de la tentativa y cómo se sanciona en nuestro país, la República Dominicana. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que sepan un poquito más que ayer de derecho y de sus derechos. Esto es Derecho con Cucharita. Será hasta una próxima.